Bueno chicos, en esta clase vamos a ver sistema linfático e introducción a la inmunología. En las clases siguientes vamos a profundizar un poco más en algunos aspectos de los mecanismos del sistema inmune. Bueno, vamos a empezar entonces caracterizando lo que sería el sistema linfático. El sistema linfático va a ser el sistema que está formado por la linfa, los vasos linfáticos que transportan la linfa, los órganos y tejidos linfáticos y la médula ósea roja. La linfa, ¿qué va a ser? Va a ser el líquido intersticial que cuando ingresa a los vasos linfáticos pasa a llamarse linfa, pero básicamente su composición es la misma que el líquido intersticial. Y recordemos de dónde viene el líquido intersticial. El líquido intersticial se forma cuando el plasma sanguíneo se filtra a través de los capilares sanguíneos hacia las células, hacia el exterior, digamos, de las células de los tejidos y forma así este líquido intersticial, ¿sí? Entonces, una vez que el líquido intersticial ingresa a los vasos linfáticos, ya pasa a denominarse linfa. Y esa linfa va a circular entre los vasos linfáticos y los tejidos linfáticos. ¿Qué va a ser el tejido linfático? Es un tejido conectivo reticular que va a tener un gran número de linfocitos. ¿Cuáles son las funciones del sistema linfático? En primer lugar, el sistema linfático va a ayudar a drenar el exceso de líquido intersticial desde los espacios que están en los tejidos y lo van a devolver a la sangre, es decir, que por lo tanto el sistema linfático va a ayudar a mantener un volumen sanguíneo constante, a la vez que va a participar en la devolución de las proteínas plasmáticas que se pierden desde el plasma hacia el líquido intersticial, por lo tanto permiten retornar esas proteínas plasmáticas y el plasma a la circulación sanguínea. Además, el sistema linfático participa en el transporte de lípidos y vitaminas liposolubles, que son la vitamina A, D, E y K, que se van a absorber en el tubo digestivo. Y por último, y muy importante, también cumple una función inmunitaria, tanto en la defensa contra infecciones, contra distintos patógenos, en la destrucción de células neoplásicas o cancerígenas, y también cumple una función en el rechazo de injertos de tejidos u órganos. Bueno, ¿y cómo va a ser la formación y la circulación de la linfa? La linfa, como les decía, va a circular entre los capilares linfáticos, los vasos linfáticos y los órganos del tejido linfático. Inicialmente, la linfa ingresa en un capilar linfático. En realidad, el líquido intersticial es el líquido intersticial el que ingresa al capilar linfático y pasa a denominarse linfa, cuya composición es prácticamente idéntica, ¿sí?, a la del líquido intersticial. Fíjense aquí, vemos una figura representando el extremo de un capilar linfático. Los capilares linfáticos tienen estos filamentos que les permiten fijarse al tejido, a las células tisulares. Esos filamentos se disponen entre las células tisulares. Y los capilares linfáticos, fíjense que están cerrados en los extremos. Los tejidos avasculares no tienen ni venas ni arterias y tampoco tienen capilares linfáticos. Los capilares linfáticos van a ser más permeables que los capilares sanguíneos, es decir, que pueden atravesar las moléculas más grandes. Ya vamos a ver por qué. Y van a permitir que el líquido intersticial entre, pero que no salga de ellos, ¿sí? Ahora vamos a ver en la figura siguiente. Aquí vemos el extremo de un capilar linfático. Los capilares linfáticos están recubiertos por células endoteliales que en sus extremos se superponen de esta forma. Entonces, cuando la presión del líquido intersticial que se encuentra por fuera del capilar sea mayor que la presión que hay en el interior del capilar, lo que va a ocurrir es que esta presión, al ser mayor, va a hacer que estas uniones solapadas entre las células endoteliales se separen e ingrese el líquido, ¿bien? El líquido intersticial al interior del capilar linfático.
Cuando la presión dentro del capilar sea mayor, las células por la misma presión se van a pegar con fuerza, se van a unir con fuerza y van a evitar la salida de la linfa, ¿sí? Entonces, de esa forma es que se asegura que el flujo del líquido intersticial y de la linfa sea en un solo sentido. En el intestino delgado también van a haber capilares linfáticos, es importante mencionarlos porque tienen una denominación particular. Estos capilares linfáticos se llaman vasos quilíferos y la linfa que contienen en su interior se denomina quilo. Los vasos quilíferos van a transportar los lípidos de la dieta hacia los vasos linfáticos y luego hacia la sangre. Y la presencia de esta gran cantidad de lípidos va a hacer que la apariencia de la linfa que circula en estos vasos tenga un aspecto un poco más cremoso, más blancuzco y por lo tanto reciba este nombre particular de quilo, ¿sí? Entonces, como les mencionaba anteriormente, los vasos linfáticos van a nacer como capilares linfáticos, es decir, de forma análoga a lo que ocurre con los capilares sanguíneos que convergen y forman vasos sanguíneos, los capilares linfáticos convergen y forman vasos linfáticos que son más grandes que los capilares, ¿sí? En algunos sectores del cuerpo, los vasos linfáticos se van a reunir y van a formar los troncos linfáticos y estos troncos linfáticos por último van a desembocar en los llamados conductos linfáticos, los cuales terminan desembocando entonces en el sistema venoso y permiten, como les decía, una de las funciones principales del sistema linfático, el retorno del líquido que se pierde en la filtración de los tejidos hacia el sistema cardiovascular. Eso es lo que permite entonces mantener un volumen sanguíneo circulante constante. Los vasos linfáticos van a tener una estructura similar a la de las venas sanguíneas pequeñas, ¿sí? Ya que tienen válvulas que van a permitir la circulación de la linfa en una sola dirección. Eso es importante que volvamos sobre eso, de que la linfa circula en una sola dirección. A lo largo de los vasos linfáticos van a haber ganglios linfáticos, ¿sí? Fíjense, acá tenemos un vaso linfático, acá hay un ganglio linfático. Entonces la linfa va a circular de forma unidireccional por los vasos linfáticos y luego atravesando los ganglios linfáticos. Recordemos que, como les mencionaba anteriormente, la linfa, es decir, los vasos linfáticos luego se unen en troncos linfáticos, que luego se unen en conductos linfáticos, que terminan desembocando esa linfa ya hacia el sistema venoso. ¿Cuáles van a ser las bombas que mantienen, digamos, este flujo linfático unidireccional? Por un lado, la bomba muscular esquelética. Las contracciones del músculo esquelético van a comprimir los vasos linfáticos cercanos a esos músculos y van a promover el flujo de la linfa hacia la circulación sanguínea. Y por el otro lado se encuentra la bomba respiratoria. El flujo de la linfa se va a mantener dado los cambios de presión que ocurren durante la inhalación y exhalación. Entonces, la linfa va a fluir desde la región abdominal, donde la presión va a ser mayor, hacia el tórax, donde la presión es menor. Habíamos dicho que una de las funciones principales del sistema linfático es la de participar en la inmunidad. La inmunidad se define como un conjunto de fenómenos mediante los cuales el sistema inmunológico reconoce elementos propios, es decir, parte de nuestro propio cuerpo, y los tolera y reacciona frente a aquellos elementos extraños y los rechaza. Es decir, la inmunidad es la resistencia o la capacidad de protegernos de daños o enfermedades por medio de nuestras defensas.
Y el que está encargado de la inmunidad es el sistema inmunológico, que va a ser el conjunto de tejidos y células que se encargan de estas respuestas inmunitarias. Las respuestas inmunitarias pueden dividirse en inmunidad innata, que van a ser todas aquellas defensas que están presentes ya desde el momento de nacer, esto lo vamos a ver en la clase siguiente, y la inmunidad adaptativa, que son aquellas defensas que se ponen en juego una vez que un microbio se salta las defensas de la inmunidad innata. Entonces se ponen en juego toda esta serie de mecanismos que son más específicos. El sistema linfático va a ser el responsable de la inmunidad adaptativa. Entonces, el sistema linfático podemos decir que forma parte del sistema inmunológico. ¿Cuáles van a ser los órganos del sistema inmunológico o inmune? Van a haber dos tipos de órganos, los órganos que se le llaman de la inmunidad primaria y los órganos que se llaman de la inmunidad secundaria. Los órganos de la inmunidad primaria se denominan así porque en ellos es donde se forman las células que participan en la inmunidad. Allí es donde se van a dividir las células madre y van a madurar en células T y B. Mientras que los órganos de la inmunidad secundaria son aquellos en los cuales tienen lugar la mayor parte de las respuestas inmunes. Dentro entonces de los órganos de la inmunidad primaria van a estar la médula ósea, que ya habíamos visto que en la médula ósea están las células pluripotenciales que dan lugar a tanto las estirpes mieloides como linfoides. Dentro de las linfoides estarían las células que participan en la inmunidad. Y el timo, que es un órgano en el cual maduran las células T. Mientras que dentro de los órganos de la inmunidad secundaria vamos a tener los ganglios linfáticos, al vaso y al tejido linfoide que está asociado a las mucosas como son las amígdalas y las placas de Peyer. Bien, entonces en cuanto a los órganos de la inmunidad primaria, ustedes recordarán de la clase pasada que ya habíamos visto cómo la médula ósea es capaz de generar varios tipos celulares, tanto los elementos formes de la sangre circulante como algunas células tisulares. Recordemos que las células madre pluripotenciales de la médula ósea roja dan lugar a dos estirpes, que son las células madres mieloides y las linfoides. Las linfoides van a dar lugar a los linfocitos T, B y a los natural killer, mientras que las mieloides van a dar lugar a otro gran grupo de células sanguíneas como los glóbulos rojos, los megacariocitos que luego formarán las plaquetas, y a los otros glóbulos blancos, ¿sí? Que son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y a los monocitos. Recordemos, todos estos en su conjunto son los glóbulos blancos. Todos estos tienen alguna función dentro de lo que sería la inmunidad, ¿sí? La médula ósea roja se encuentra, recordemos, en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos en los adultos. Y en la médula ósea roja va a ser donde se formen ya los linfocitos los linfocitos B inmunocompetentes o maduros. Y además se forman los linfocitos T, en realidad un precursor de los linfocitos T, que son las células pre-T, que luego van a madurar en el timo. Es decir, de la médula ósea roja, en cuanto a los linfocitos, van a salir linfocitos B maduros o inmunocompetentes y linfocitos pre-T o células pre-T, ¿sí? Entonces, en el timo va a ser el lugar donde van a madurar los linfocitos T y se van a convertir en linfocitos T inmunocompetentes, ¿sí? Este órgano, que también es un órgano de la inmunidad primaria, por ser un lugar donde maduran las células de la inmunidad, es un órgano bilobulado que se ubica en el mediastino, entre el esternón y la aorta. La corteza de este órgano tiene
un gran número de linfocitos T, tiene también células dendríticas, que son otro tipo de células que participan en la inmunidad, células epiteliales y macrófagos. Las células T inmaduras que vienen de la médula ósea o células pre-T van a migrar hacia la corteza del timo y allí van a proliferar y madurar, ¿sí? Las células dendríticas van a contribuir en este proceso, ya eso lo veremos en la clase siguiente, ¿sí? Las células epiteliales que forman la corteza del timo van a cumplir una función muy importante en el desarrollo de las células T maduras, ya que contribuyen al proceso de lo que se llama selección positiva, es decir, solo van a sobrevivir aquellas células T que hayan aprendido, digamos, a reconocer lo propio y rechazar lo ajeno. Solamente el 2% de las células T que llegan al timo van a sobrevivir en la corteza, el resto va a morir por apoptosis y los macrófagos van a ayudar a eliminar esas células muertas. Las células T que ya han madurado van a salir del timo hacia la sangre y van a migrar entonces a los órganos linfáticos secundarios. Dentro de los órganos de la inmunidad secundaria vamos a tener a los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos habíamos dicho que se encuentran a lo largo de los vasos linfáticos, están dispersos por todo el cuerpo y tienen un tamaño similar al tamaño de una arveja. Los ganglios linfáticos están compuestos por una cápsula de tejido conectivo denso, que incluso esa cápsula se extiende, tiene proyecciones hacia el interior del, vamos a poner el puntero, tiene proyecciones hacia el interior del ganglio, formando las llamadas trabéculas. Dentro del ganglio vamos a encontrar una zona de corteza y una zona de médula. En la corteza podemos distinguir dos zonas, la corteza externa y la interna. Dentro de lo que sería la corteza externa se encuentran los folículos linfoides, que va a ser el lugar donde se encuentran las células B. Cuando las células B aún no han entrado en contacto con un antígeno, ese folículo linfoide se va a llamar primario, y cuando esas células entran en contacto con un antígeno, se va a desarrollar un folículo linfoide secundario y va a dar como resultado la producción de las llamadas células plasmáticas o células B. En este proceso van a participar las células dendríticas, que son, como ya les había mencionado, células importantes en el sistema inmune, que les van a presentar los antígenos tanto a las células B como a las células T, y estas luego proliferarán y se diferenciarán en células plasmáticas o células B de memoria. Las células B de memoria van a ser las responsables justamente de la memoria inmunológica, van a persistir luego de una respuesta inmunitaria inicial y van a recordar el antígeno con el que se habían encontrado en su momento, y eso va a dar lugar a que ante un segundo contacto con ese antígeno se desencadene una respuesta inmune mucho más rápida y efectiva. ¿Cómo va a ser la circulación de la linfa en un ganglio linfático? La linfa ingresa por los vasos linfáticos aferentes hacia el interior del ganglio. En su camino la linfa va a entrar en contacto con las células del sistema inmune, se desarrollarán las respuestas que verán la semana que viene. Y luego la linfa sale por los vasos linfáticos eferentes, ¿sí? Los ganglios linfáticos van a funcionar entonces como si fuera un filtro. Recordemos que el flujo de la linfa es en una sola dirección. Viene por los vasos linfáticos, ingresa al ganglio y sale, ¿sí?, por un vaso linfático diferente. Las sustancias extrañas van a quedar atrapadas en el ganglio y va a permitir que se produzcan las respuestas inmunitarias, y luego esa linfa filtrada va a abandonar el extremo entonces del ganglio linfático. Como existen más ganglios linfáticos aferentes que eferentes,
Eso va a hacer que haya cierto retraso en el flujo en el interior de la linfa, en el interior del ganglio, es decir, que tarde un poco más de tiempo en salir, lo que va a dar lugar a que el filtrado de las sustancias extrañas y que las respuestas inmunológicas tengan tiempo de actuar. El vaso es otro de los órganos de la inmunidad secundaria. Este órgano es el órgano o la masa de tejido linfático más grande del cuerpo. Se ubica, acá como vemos en esta imagen, esperen que voy a poner ahí está. El vaso se ubica entre el estómago y el diafragma. Este órgano linfático, de manera similar a los ganglios linfáticos, también está recubierto por una cápsula de tejido conectivo. Ese tejido conectivo tiene proyecciones hacia el interior del vaso, formando las trabéculas. En el interior del vaso se pueden distinguir dos zonas, la zona de la pulpa blanca y la zona de la pulpa roja. La pulpa blanca va a ser un tejido linfático formado principalmente por linfocitos y macrófagos. La función que va a tener esta pulpa blanca va a ser que, allí los linfocitos B y T van a desarrollar sus funciones inmunitarias y los macrófagos van a eliminar microorganismos patógenos que van a circular por la sangre. La pulpa roja, por otro lado, va a estar formada por unos senos venosos que están llenos de sangre, por eso es roja. Y allí van a haber muchos, por lo tanto, glóbulos rojos, también van a haber macrófagos, linfocitos, células plasmáticas y también granulocitos. La función de la pulpa roja va a ser eliminar células sanguíneas, plaquetas rotas, almacenar plaquetas y también cumple una función de hematopoiesis durante lo que sería la vida fetal. Es decir, producción de células sanguíneas durante la vida fetal. Bueno, y por último vamos a mencionar como órganos de la inmunidad secundaria a los folículos linfáticos, que son más bien masas de tejido linfático que no están rodeados por una cápsula, como el vaso o los ganglios linfáticos, sino más bien este tejido linfático va a estar asociado o disperso a través de la lámina propia de las membranas mucosas. Por eso también recibe el nombre de tejido linfático asociado a mucosas, o lo que es lo mismo sus siglas en inglés, MALT. Y estas masas de tejido se van a encontrar tanto en las mucosas del tracto digestivo como urinario, respiratorio y reproductivo, cumpliendo en esas mucosas o esos tejidos funciones de defensa, ¿sí? En particular, el tejido linfático o los folículos linfáticos asociados al ilion del intestino delgado se denominan placas de Peyer. En cuanto a las células de la inmunidad, vamos a tener, como les había mencionado, las células que provienen originalmente de la serie linfoide, dentro de los cuales tenemos los linfocitos B, los T y los linfocitos natural killer. Todos los linfocitos tienen una apariencia muy similar. Y las células de la serie mieloide, dentro de los cuales vamos a tener a los granulocitos, es decir, todas aquellas células que contienen estas organelas o gránulos con distintas sustancias que les permiten cumplir sus funciones, por eso se denominan granulocitos, que van a ser los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, que tienen estas formas características. Se pueden diferenciar al microscopio por la forma que tiene su núcleo. Y los agranulocitos, que van a ser los monocitos, que cuando maduran se transforman en macrófagos. ¿Cuáles van a ser las funciones generales de los linfocitos? Los B van a participar en la destrucción de bacterias y también en la inactivación de sus toxinas. Los linfocitos T van a atacar virus, hongos, células trasplantadas, células cancerosas. Los linfocitos natural killer van a actuar contra células infectadas por virus y células tumorales. Bien, en cuanto a las células de la inmunidad, vamos a empezar con las funciones generales de las células de la estirpe mieloide. Empezaremos con los neutrófilos, que acuérdense que son
estas células que se encuentran dentro del grupo de los granulocitos. Los neutrófilos están especializados en la fagocitosis, entonces destruyen sustancias extrañas por este mecanismo. Se encuentran en el torrente sanguíneo o en los tejidos, y su acción de eliminación de las sustancias extrañas va a ser a través de una vez que ha ocurrido la fagocitosis, de la liberación de enzimas que están en sus gránulos primarios, como la lisozima o las defensinas, y también por formación de derivados del oxígeno, como el ion superóxido o el peróxido de hidrógeno. En cuanto a los monocitos y macrófagos, recordemos que los monocitos son las células precursoras, digamos, de los macrófagos que se originan en la médula ósea roja y que circulan por la sangre. Cuando los monocitos llegan a los tejidos donde tienen que actuar, se transforman en macrófagos activados. Los macrófagos también son células que se encargan de la fagocitosis y podemos decir que son células profesionales en cuanto a la fagocitosis, al igual que los neutrófilos en ese sentido, pero los macrófagos tardan un poco más en llegar al sitio de la infección o de la lesión, pero sí lo hacen en mayor cantidad que los neutrófilos y son más efectivos. Además, los macrófagos cumplen una función muy importante en activar al sistema inmune adaptativo o específico. Por otro lado tenemos a los eosinófilos que, estas células están relacionadas con combatir los efectos de la histamina en reacciones alérgicas, ¿sí? También se encargan de fagocitar complejos antígeno-anticuerpo y de destruir ciertos parásitos como los helmintos. Por otro lado tenemos a los basófilos y los mastocitos, ambas son células granulocíticas o granulocitos. Estas células participan en la liberación de sustancias que van a intensificar una respuesta inflamatoria, van a estar implicadas en los procesos de hipersensibilidad o reacciones alérgicas mediante la liberación de sustancias como la histamina, la heparina o la serotonina. En cuanto a las células dendríticas, no están representadas en el cuadro de hematopoiesis, pero también son parte de la estirpe mieloide y son células muy importantes. Se denominan dendríticas justamente porque tienen esas proyecciones en forma de dedos que a su vez cumplen una función en permitirles captar los antígenos. Las células dendríticas cumplen una función como células presentadoras de antígenos. No son las únicas capaces de presentar antígenos y activar al sistema inmune adaptativo, pero son las más potentes. Estas células procesan y presentan los antígenos exógenos a los linfocitos T y los activan. Un ejemplo de estas células dendríticas son las células dendríticas que se encuentran en la epidermis, que reciben el nombre especial de células de Langerhans. Bueno, y otros dos conceptos muy importantes en lo que se refiere a la inmunidad son los conceptos de antígenos y anticuerpos. En primer lugar vamos a ver qué es un antígeno. Un antígeno es una sustancia extraña al organismo que va a presentar tanto inmunogenicidad como reactividad, entendiéndose la inmunogenicidad como la capacidad de generar una respuesta inmune por parte del organismo y la reactividad como la capacidad de reaccionar de manera específica con los anticuerpos o las células que se estimularon. Ejemplos de antígenos van a ser ya sea microorganismos enteros o partes de ellos, ya sean bacterias, hongos, virus, que no se consideran microorganismos, pero algunos sí, componentes químicos del polen, proteínas de la clara de huevo, células sanguíneas incompatibles. Esto tiene que ver con los antígenos de membrana que estuvimos viendo cuando veíamos grupos sanguíneos. Tejidos y órganos trasplantados también pueden funcionar como antígenos y desencadenar
tanto una respuesta inmune como posteriormente una reactividad. Y bueno, la naturaleza de los antígenos va a ser por lo general una naturaleza proteica, es decir, los antígenos en su mayoría son proteínas, lipoproteínas o glucoproteínas también. También pueden ser ácidos nucleicos, algunos polisacáridos también pueden actuar como antígenos. Y aquí es importante introducir el concepto de epítope, que va a ser la región de la molécula antigénica que desencadena la respuesta inmunitaria. Una misma proteína puede tener varios epítopes y desencadenar respuestas inmunitarias diferentes, es decir, desencadenar la producción de anticuerpos específicos para cada uno de esos epítopes. Como bien lo dice aquí, la mayoría de los antígenos van a contener varios epítopes, entonces, y cada uno va a inducir la producción de un anticuerpo específico o activar una célula T específica. Otro concepto importante a introducir es el concepto de apteno. Los aptenos van a ser sustancias pequeñitas que tienen reactividad, es decir, pueden contener epítopes y reaccionar contra algún anticuerpo específico, pero no tienen inmunogenicidad. Es decir, para poder inducir una respuesta inmunitaria, sí o sí tienen que estar unidas a una molécula de mayor tamaño, a la cual se le llama carrier. Esa va a ser la diferencia entre un apteno y un antígeno, ¿sí? Recordemos que el antígeno tiene tanto reactividad como inmunogenicidad, mientras que un apteno tiene reactividad pero carece de inmunogenicidad, es decir, la molécula esta pequeña por sí solita no puede desencadenar una respuesta inmunitaria. Bien, ¿y qué van a hacer los anticuerpos? Los anticuerpos entonces van a ser estas proteínas que tienen especificidad para un determinado epítope de un antígeno. Estas proteínas tienen una naturaleza de glucoproteínas pertenecientes al grupo de las globulinas, también se les llaman gamma globulinas o inmunoglobulinas. Y estas proteínas están formadas por 4 subunidades, 2 subunidades o cadenas livianas y 2 cadenas pesadas que se unen por puentes disulfuros formando una zona en bisagra, y los anticuerpos van a tener esta forma como de una Y, ¿sí? En esta región se encuentra la región variable, que es la región por la cual los anticuerpos se unen a los epítopos de los antígenos. Cada anticuerpo va a tener 2, entonces, regiones variables por las cuales pueden unirse a el antígeno. Fíjense que esta región variable está formada tanto por la cadena liviana como por la cadena pesada. Y luego el anticuerpo va a tener otra región que se denomina región constante. Fíjense que todas estas subunidades tienen la C, ¿sí? Se refiere a que esta es la región constante del anticuerpo, que es una región que no va a variar entre anticuerpos del mismo tipo. ¿Quiénes van a ser las células productoras de anticuerpos? Van a ser las células plasmáticas, que se diferencian a partir de los linfocitos B cuando estos se activan. Van a haber distintas clases de anticuerpos. Las clases de anticuerpos van a estar determinadas por la región, por las características de la región constante, ¿sí? Eso va a determinar si un anticuerpo es de la clase IgG, de la clase IgE, IgD, A o M. Van a haber algunos anticuerpos que son monoméricos como IgG, IgE, IgD, mientras que IgA es dimérico, siempre lo vamos a encontrar como 2 subunidades unidas por su extremo constante, y la IgM, que es uno de los anticuerpos que aparece, en realidad es el anticuerpo que primero aparece en una respuesta inmune, va a estar formada por 5 subunidades que se unen por su región constante. En cuanto a la IgG, va a ser el anticuerpo que vamos a encontrar como más abundante en
en la sangre, representa el 80% de los anticuerpos presentes, lo podemos encontrar tanto en sangre, linfa o intestino. Este tipo de inmunoglobulina va a conferir protección contra bacterias y virus, va a estimular la fagocitosis, la neutralización de toxinas y la activación del sistema del complemento, y va a ser la única clase de anticuerpo que va a atravesar la placenta y va a conferir una inmunidad al neonato, ¿sí? Por otro lado, la IgM es mucho menos abundante que la IgG, ya que va a estar presente entre el 5 al 10% o va a representar entre el 5 al 10% de los anticuerpos circulantes. Se encuentra tanto en sangre como en linfa. La IgM, como les había mencionado anteriormente, es indicadora de una infección reciente y también puede activar al sistema del complemento, produce aglutinación y lisis microbiana. Y la IgM, a diferencia de la IgG, que ya habíamos dicho que es la única que puede hacerlo, no va a atravesar la placenta. Por otro lado, la IgA representa del 10 al 15% de anticuerpos circulantes. Fíjense, se encuentra en sudor, lágrimas, saliva, moco, leche materna y secreciones digestivas, es decir, este anticuerpo no lo vamos a encontrar ni en sangre ni en linfa. Y por lo tanto, al encontrarse en todos esos lugares, va a proveer de protección local contra virus y bacterias en las mucosas. Y también provee de inmunidad al neonato porque ya dijimos que esta inmunoglobulina se encuentra en la leche materna. Por último, falta una más. La IgE es una clase poco abundante de anticuerpos, representa el 0,1% de los anticuerpos circulantes. Estos anticuerpos se localizan sobre los mastocitos y los basófilos, que recuerdan que son células vinculadas con las reacciones de hipersensibilidad, es decir, entonces la IgE por lo tanto también participa en reacciones alergénicas y de hipersensibilidad, y confiere protección contra helmintos, que son parásitos, ¿sí? Y por último, la IgD representa el 0,2% de los anticuerpos y lo vamos a encontrar en la superficie de las células B como receptores antigénicos y van a participar entonces en la activación de las células B. Bien, y hasta ahora hemos descrito entonces a los antígenos, hemos descrito a los anticuerpos, pero ¿qué pasa cuando ocurre la reacción antígeno-anticuerpo? ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que ocurre cuando el antígeno se une al anticuerpo y qué estrategias defensivas pone en marcha el cuerpo cuando detectamos al antígeno, ¿sí? Puede ocurrir una neutralización en el caso de que el antígeno sea una toxina bacteriana, por ejemplo. El anticuerpo, al unirse a esa toxina, la neutraliza, bloquea su acción. También la unión del anticuerpo a los virus puede prevenir que estos se adhieran a las células corporales y las colonicen, de esa forma neutralizando el virus. También puede ocurrir que cuando el anticuerpo se una a la superficie de alguna bacteria, inhiba su motilidad, entonces de esa forma la inmovilice. Otra reacción posible es la aglutinación y precipitación de antígenos, ya que los anticuerpos presentan más de 2 o más sitios de unión, dependiendo del tipo de anticuerpo que se trate. Para los antígenos puede que ocurra esta reacción en la cual los anticuerpos, al unirse a los microbios, se produzca un aglutinamiento, una agrupación de los microbios, y eso haga que se formen estas masas de anticuerpos y microbios, provocando su aglutinamiento y de esa forma neutralizando, digamos, a los microorganismos. También puede ocurrir que se active el complemento. El complemento es todo un sistema de proteínas séricas que activan una serie de mecanismos de defensa cuando algunas de esas proteínas reaccionan con los complejos antígenos-anticuerpos. También puede que la reacción antígeno-anticuerpo facilite la fagocitosis.
Fíjense que algunos microbios necesitan ser opsonizados, es decir, necesitan ser recubiertos de anticuerpos para poder ser fagocitados por los macrófagos, ya que los macrófagos presentan en su superficie receptores que permiten unirse a esos anticuerpos. Entonces, una vez que el microbio, así por sí solo, en ausencia de anticuerpos, el macrófago no puede fagocitar a los microbios, pero si ese microbio está recubierto por anticuerpos específicos, el macrófago, que presenta receptores en su superficie que son específicos de las regiones constantes de esos anticuerpos, sí podrá fagocitar a esos microbios opsonizados.